muchísimas gracias a Valmir por aceptar nuestra invitación y a todas las personas que están conectadas por hacer parte de todas estas charlas que hemos estado realizando en Expo Agrofuturo Digital. Ya han sido casi 2 meses pues de estar dando todas estas charlas todos los jueves y seguimos con un muy buen número de audiencia y de personas que se están conectando. Entonces, muchísimas gracias al sector por siempre estar participando en las estrategias que hace Expo Agrofuturo y esta vez en la versión de Expo Agrofuturo digital. En la mañana tuvimos a las 10 de la mañana una charla sobre agricultura satelital y a las 11:30 una charla sobre la importancia del Internet del agro en Colombia. Ya hoy en la tarde pues tenemos una charla enfocada hacia suelos y alimentación y nos acompaña Valmir, entonces pues te doy paso para que inicies con tu intervención. Ok, muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todos que están participando acá. Mi nombre, como ya saben, es Varmil. Soy gerente de aplicaciones de la empresa Tecna de Brasil y vamos a hablar un poquito hoy sobre suelos y alimentos. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a empezar entonces. El nombre de la charla es suelos y alimentos, una relación íntima. ¿Qué significa eso? Significa que intentaré aclarar acá que suelos y alimentos tienen una relación, son muy conectados, porque sin suelos buenos no tenemos alimentos, y entonces eso es un enlace, como si fuera un enlace. ¿Okay? Bueno, las preguntas que pretendo contestar acá en esta presentación son básicamente tres. Claro que vamos a hacer otras preguntas durante la presentación, pero las tres principales que intentaré contestar acá son, primeramente, ¿por qué analizamos la fertilidad del suelo? ¿Sí? Esta es una pregunta que muchas personas incluso me hacen cuando vamos a ayudarlas a armar un laboratorio de suelos. La segunda pregunta es, ¿por qué analizamos los alimentos? Si ya analizamos los suelos, ¿por qué debemos analizar los alimentos, hacer análisis físico-químicos o microbiológicos? ¿Okay? Y la principal pregunta que pretendo contestar acá, y creo que voy a conseguir aclarar a ustedes, ¿por qué tener nuestro propio laboratorio? Eso también es una pregunta que muchos clientes me hacen y pretendo también contestarla acá. El primer punto que debemos tener en cuenta es que hay una relación realmente entre alimentos y suelos. Y acá en este slide voy a intentar cerrar esta correlación. ¿Okay? Primero punto. Analizar el suelo es importante. ¿Por qué? Para hacer correcciones minerales en el mismo. ¿Por qué hacemos esas correcciones minerales? Primeramente, claro, si el suelo es muy pobre o no tiene minerales suficientes, hay que hacer una corrección para tornarlo más rico, más adecuado a la agricultura. Y otro motivo para analizar el suelo también, porque también es importante, porque tenemos, claro, alrededor del mundo muchos tipos de suelos, pero tenemos más tipos aún de plantas. Y esas plantas, cada una de ellas, cada especie, cada tipo, tiene demandas, necesidades diferentes de minerales. Por veces podemos tener un suelo que esté considerado rico, pero no es adecuado para un tipo de planta y necesitamos hacer correcciones para que esta planta se desarrolle de la mejor manera posible. Este es otro motivo para hacer la corrección de los minerales y por qué es importante hacer esas correcciones. Después, con las correcciones hechas, se produce, claro, un suelo saludable. Si nosotros hacemos una corrección mineral correcta y ponemos el suelo,
con sus minerales en la proporción correcta, vamos a tener un suelo saludable. Después que tenemos un suelo saludable, entonces podemos considerar que las plantas que vamos a plantar en él son también muy saludables y que van a desarrollar en gran cantidad. A eso damos el nombre de productividad. Cuando conseguimos desarrollar plantas o hasta animales en gran cantidad, llamamos de gran productividad también. Y en la agricultura de precisión hoy es importante llevar en cuenta la productividad. Es muy importante. Bueno, si conseguimos entonces un suelo saludable con plantas en gran cantidad, también vamos a tener plantas saludables. Si tienen un suelo saludable, plantas también van a ser saludables. Y plantas saludables proveen materias primas de calidad para producción de alimentos, ¿sí? Porque las plantas son materias primas para producción de alimentos. Me preguntan, mira, Valmir, pero esa producción es solamente de plantas, de grano, de todo. No, también sirve para producción de animales. La, los, las redes, el ganado que come las plantas también necesitan de plantas de calidad. Entonces, la producción no es solamente directamente de granos de plantas para nosotros, para los seres humanos, es para los animales que también van a producir carnes y otros insumos para nosotros. ¿Eh? Plantas de calidad, entonces, producen materia prima de calidad y de donde se produce alimentos de calidad. Entonces, mira que es un ciclo cerrado de producción. Si no tenemos un suelo de calidad, entonces no vamos a tener un alimento de calidad. Perfecto. Ese es un punto que necesitaba hablar con ustedes. Y finalmente, no de nada adelanta tener alimentos de calidad si no conseguimos revisar o tener la certeza que son realmente de calidad. Ahí tenemos entonces las análisis químicas y microbiológicas en alimentos. Y ahí entonces miren que es realmente un ciclo cerrado. ¿Sí? Analizamos el suelo, tenemos todos esos puntos intermedios y para después tener al final las análisis de alimentos. ¿Sí? Bueno, y a la pregunta, la otra pregunta que voy a contestar ahora es, ¿qué hace un laboratorio? Muchas personas no saben. Claro que creo que acá están reunidas personas del área técnica y como todos creo que deben saber cómo es un laboratorio, pero el ciudadano común, la persona común del mundo, no sabe lo que es. Entonces, ¿cuál es la principal función de un laboratorio? Es hacer análisis químicos. Todo bien. ¿Y qué hace con las análisis químicas, con los resultados? ¿Qué son los resultados? Los resultados proveen informaciones. La información hoy en día es de suma importancia. Información de todo tipo, que información para las personas hoy para algunas personas es casi un negocio. ¿Sí? ¿Qué hace un laboratorio? Proveer informaciones. ¿Qué tipo de informaciones? Bueno, ¿y qué hacemos con esas informaciones? Es otro punto que voy a destacar ahora. En suelos, las informaciones que me dan el laboratorio van a servir para hacer las recomendaciones. ¿Qué tipo de recomendaciones van a ir? Las recomendaciones que el agrónomo, las personas de agronomía van a hacer para los productores de plantas de alimentos. Esos productores van a hacer las correcciones de acuerdo con los resultados de los análisis. ¿Sí? Es para alimentos, van a servir para hacer las fichas técnicas de los alimentos. Laboratorios de desarrollo de alimentos necesitan de informaciones para montar, para armar sus fichas técnicas. Y también para las tablas nutricionales, ahí están ya entrando en el área de los nutricionistas. Y también
los nutricionistas dependen de eso para armar los menús de dietas. O sea, ahí se trabajan con las personas directamente, con el público. ¿Sí? Mira que un laboratorio muy bien armado provee informaciones de suma importancia. Y esos son solamente algunos ejemplos de lo que hacemos con las informaciones que un laboratorio consigue nos provee. ¿Sí? Y una pregunta de $1 millón de dólares o de $1 billón de pesos. ¿Es caro armar su propio laboratorio? Equipos de alta tecnología, equipos son muy caros, hay que comprar un edificio para poder armar su laboratorio y todo. Es caro, si podemos pensar así, ¿eh? Puede ser caro. ¿Es caro armar su propio laboratorio? Depende del punto de vista. ¿Cómo así? Es caro. Vamos a ver si es caro mismo. Bueno, sí, quedamos pensando solamente en costo, es caro. Bueno, mira, un cromatógrafo me cuesta ahí $100,000. Una absorción atómica me cuesta como 20, 30 mil dólares. Una ICP cuesta como casi $200,000. Entonces, si nos quedamos pensando solamente en el costo de adquisición de los equipos, en costo de adquisición de reactivos, en costo de adquisición de las mobilias de los móviles, eso, claro que un laboratorio será muy caro de armar, pero si pensamos en costo, es caro. Ahora, hay una cosa que debemos pensar que muchas personas se olvidan. Si pensamos en valor, entonces no es tan caro. ¿Cómo así, Barmir? Costo es una cosa. Costo es cuando medimos el dinero necesario para armar todo. Valor es cuando pensamos en lo que va a proporcionar este costo. Mira, si yo compro un ejemplo, si yo compro una Ferrari y me intento subir el monte Everest con ella, ¿es caro? Sí. ¿Cuál es el valor que va a me dar una Ferrari en el monte Everest? Ningún, porque no voy a conseguir subir el monte Everest con ella. Ahora, si yo compro un Land Rover y un Defender, por ejemplo, que es un carro extremadamente famoso porque consigue enfrentar cualquier terreno, es caro, sí, pero va a proporcionar llegar a mi punto, a cumplir el objetivo que yo intentaré, que es subir el monte Everest. Entonces, el valor de lo que va a proporcionar es muy alto. Es mi sueño. Entonces, me tiene un valor muy alto para cumplir mi sueño. El costo será lo menor de los problemas. ¿Okay? Entonces, vamos a intentar pensar así. Imagine que una empresa alimenticia envía 100 muestras al mes para un laboratorio tercerista para hacer los análisis. Esa empresa no tiene su laboratorio, entonces necesita pagar por las análisis. Y el presupuesto que tiene solamente es suficiente para 100 muestras al mes. ¿Sí? ¿Por qué se limita entonces la cantidad de muestras? Porque no tengo, mi presupuesto es esto. No tengo más de que 100 presupuesto para más de 100 muestras al mes. Pero sabían que con el precio de una muestra en un análisis en un laboratorio tercerista, se puede analizar cerca de 10 muestras otras si tú tienes en su propio laboratorio. Mira, si consigo analizar más muestras a mí, pero ¿de qué eso me sirve? Sirve de lo siguiente. Por ese mismo costo, la empresa puede controlar mucho mejor el proceso. ¿Cómo así? Entienda, yo tengo 100 muestras al mes, entonces
sería como algo alrededor de 40 y pico de muestras por semana. Eso significa 10 muestras, menos de 10 muestras al día que yo puedo quitar de mi proceso para analizar. Pero si esas 10 muestras no son suficientes al día, no son suficientes para me dar las respuestas que necesito para controlar mi proceso, necesito analizar más. Pero ahí tengo que aumentar mi presupuesto. Pero si yo tengo mi laboratorio, entonces yo consigo controlar, yo consigo analizar más muestras, controlando mejor mi proceso, porque el costo de una muestra para el laboratorio tercerista va a ser el costo de 10 muestras para un laboratorio interno propio. Entonces, y no solo por el costo reducido, tiempo de entrega de resultados es mucho más bajo, la confianza de los resultados es mucho mejor, porque tú estás haciendo, tú estás viendo lo que estás haciendo, ¿sí? Y ese tiempo que se ahorra se puede traducir en toma de decisiones más rápidas. Imagina que cuando envío una muestra para un laboratorio tercerista, se demora como 10 a 15 días para regresar con el resultado. Con un laboratorio interno yo consigo el resultado el mismo día. Esta semana mismo yo contesté esta misma pregunta a un cliente que necesitaba saber por qué tener su propio laboratorio. Mira, toma de decisiones rápidas es extremadamente importante porque hoy no es una broma, tiempo es dinero. Entonces, una decisión correcta que se toma rápidamente tiene un gran valor para evitar pérdidas en una producción de millares o millones de toneladas. Por eso, un laboratorio interno correctamente armado tiene un valor gigantesco y este valor torna el costo mucho más bajo, mucho más insignificante. Por eso que cuando vamos a montar, a armar un laboratorio, necesitamos armar pensando en el valor que se va a ganar al tener su propio laboratorio. Y espero conseguir contestar y después vamos a contestar las dudas en el chat. ¿Okay? Bueno, y debe estar todos curiosos. ¿Y cómo hacemos los análisis? ¿Cómo hacemos los análisis de suelos de plantas? Bueno, primeramente necesitamos de equipos y también reactivos y también personas cualificadas para hacer los análisis. Pero acá vamos a hablar un poquito solamente de los equipos, porque si no la charla se quedaría como en 2-3 horas hablando. Para nitrógeno, que es uno de los parámetros más importantes de suelos y plantas, vamos a tener lo siguiente. Bueno, primeramente, para qué sirve nitrógeno en las plantas. Es importante para el crecimiento de la planta, para formación de biomasa, los tejidos, todo de la piel, o sea, de las cáscaras de la planta. Todo eso tiene nitrógeno que es importante para la formación, la constitución de los tejidos de la planta. ¿Sí? Y también es un constituyente, aprovechando, que constituye las proteínas de los alimentos, que también son responsables por la formación de los tejidos en los seres humanos y animales. ¿Sí? Bueno, primeramente, el bloque digestor. Y claro, estoy hablando acá del método de Kildare. El método de Kildare es un método desarrollado por el señor Johann Gustav Kildare en 1883 y consiste básicamente de una digestión vía húmeda. La digestión se hace con ácido sulfúrico y una mezcla catalizadora. No vamos a entrar en detalles ahora porque no es el tema realmente de la charla, pero hacemos la digestión en un bloque de calentamiento. Y acá tenemos un ejemplo de bloque fabricado por Tecna. Un bloque digestor micro para 40 pruebas. Acá también tenemos una rejilla extractora y el bloque digestor semi-macro. Ese bloque digestor
es un bloque para una cantidad diferente. Cada bloque tiene su propio protocolo. Y acá una rejilla extractora y el scrubber, lavador de gases, el sistema de lavado de gases. Acá tenemos un sistema completo para hacer todo el nitrógeno proteico. ¿Sí? ¿Cómo hace la digestión? Depende del bloque, voy a tener una cantidad de muestras necesaria para cada tipo de bloque. Después voy a agregar ácido sulfúrico. Voy a tener reacciones donde el ácido sulfúrico orgánico va a desnaturar, descomponer la materia orgánica y va a generar nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal, después de finalizada la digestión, voy a hacer la determinación en los destiladores de nitrógeno. Desde acá a la izquierda, el destilador más simple, más común, de una prueba y más manual. Y acá al centro de un triple de 3 pruebas y otro automatizado para dosificación de los reactivos automáticamente. ¿Qué hacen los tres? Hacen la segunda parte de la reacción. Ya son en estos equipos donde voy a tomar el nitrógeno amoniacal que yo formé durante la digestión. Voy a agregar hidróxido de sodio y formaré hidróxido de amonio, donde con el calentamiento consigo destilar para el LMR que está acoplado al destilador. Y en el LMR yo tengo una mezcla de ácido bórico y una mezcla indicadora, un indicador colorimétrico. El ácido bórico forma tetraborato de amonio y así tengo una formación de un compuesto que puede después hacer la titulación. Pasando para otro parámetro importante para suelos de plantas, el potasio es un elemento importante para el ciclo de ATP y provee energía para las plantas y los alimentos y los animales, disculpe. Normalmente analizamos el potasio con un fotómetro de llamas. Acá tenemos un ejemplo de un equipo sencillo para esta aplicación. ¿Cómo funciona? Es una técnica elemental. Tengo una llama que quema la muestra si está en la forma líquida y por medio de la teoría de la emisión atómica, yo consigo detectar la cantidad de potasio que tiene mi muestra. ¿Sí? Otro elemento importante es fósforo. Fósforo es importantísimo para los procesos de fotosíntesis, del almacenamiento y transferencia de energía. Y el fósforo analizamos en los espectrofotómetros de absorción molecular. No confundir con la absorción atómica, que es otro equipo totalmente distinto. Los equipos de absorción, de espectrofotómetros de absorción molecular son los equipos de espectro UV visible, ultravioleta y visible. Acá tenemos los ejemplos de equipos que trabajan con las fajas de ultravioleta hasta visible. pH es otro parámetro extremadamente importante para suelos de plantas y también porque se analiza aquí, se analiza la toxicidad generada por aluminio, entre otros, claro, entre otros parámetros. Acá tenemos ejemplos de equipos que son de fabricación de Tecnat para análisis de pH. Un pHímetro a la izquierda, más simple, y un pHímetro múltiplo a la derecha. Para crecimiento de plantas, específicamente para cerrar el tema de suelos de plantas, tenemos tenemos equipos que proveen el crecimiento, control del ambiente de crecimiento de las plantas, tanto en la temperatura como en la humedad. Acá tenemos las cámaras de crecimiento de plantas para hacer el estudio de cómo las plantas crecen. ¿Okay? Acá tenemos dos modelos, una de dos puertas y otra de una puerta solo. ¿Okay? Bueno, y en relación a los alimentos,
tenemos equipos también para alimentos. ¿Cuáles son los análisis más importantes? Bueno, la primera análisis más importante para alimentos es justo nitrógeno, que ya hablamos. La próxima sería grasas. ¿Para qué sirven las grasas? En caso de los alimentos, de los seres vivos, las grasas son importantes porque proveen energía, ¿sí? Cuando usted, como ser humano, acumula grasa acá en las partes bajas del cuerpo, eso es un señal que tiene mucha energía para gastar. La otra función también de las grasas es transportar vitaminas que son liposolubles, entre otras funciones. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, el método de Goldfish es un método que está muy bien desarrollado en Brasil y que tiene gran ventaja arriba de otros métodos. Es un método que funciona con solventes orgánicos que hacen la dilución de la grasa que es presente en los alimentos. Y cuando cuando el solvente consigue arrancar la grasa, quitar la grasa de los alimentos, y cuando conseguimos secar ese solvente, ahí conseguimos medir la cantidad de grasa debido a la masa de grasa que se queda pegado a el vaso de extracción. Entonces se pesa antes y pesamos después. Otro parámetro importantísimo son las fibras. ¿Y para qué sirven? Son importantes para la regulación del tráfico intestinal, o sea, tenemos que comer fibras siempre para mantener regulado nuestro intestino, nuestro estómago, para que no tengamos problemas después cuando fuimos a el lavador. Acá el equipo es un determinador de fibra para hasta 30 pruebas, un equipo de fabricación de Tecna. Este primero es para fibra de FDN, FDA y FB cruda. Fibra cruda, fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Estos dos, un sistema de filtración al centro y a la derecha un baño especial, es para fibra dietaria. Son dos tipos de fibra distintas. La primera fibra detergente, las fibras detergentes, son fibras utilizadas para alimentación animal. Y los dos siguientes, el sistema de filtración y el baño especial, es para fibra dietaria, o sea, para fibra enzimática. ¿Okay? No podemos nos olvidar de la digestibilidad en pepsina y la digestibilidad in vitro también. ¿Qué es eso? Son un poco menos conocidas, pero también son importantes porque para cuando necesitamos saber cuán digestible es un alimento. Un laboratorio de desarrollo que necesitas desarrollar un nuevo alimento, necesitas saber si este alimento posee una digestibilidad buena para el animal o el ser humano. No se puede desarrollar un alimento y aplicarlo en el mercado directamente sin saber si ese alimento será bueno o no. Entonces, hacemos un estudio para estudiar realmente si ese alimento es bueno, de buena digestión o no. La digestibilidad en pepsina es para perros y gatos principalmente, donde hacemos el estudio con una cámara, una incubadora como esta, la T029 de fabricación de Tecna también, donde metemos la muestra de alimento dentro de las botellas que están ahí dentro, con una mezcla de solución de pepsina. Dejamos un tiempo ajustamos la temperatura para se adecuar a la temperatura del animal que queremos estudiar y dejamos un tiempo suficiente para simular el tiempo de la digestión de este animal. Ese extracto va a sufrir para pasar por el análisis de Kildare, de nitrógeno Kildare, para sabermos cuánto de nitrógeno, cuánto de proteína se ha descompuesto ahí dentro de la botella. Mire, ¿cómo sabemos si está bueno o no?
la muestra antes de este procedimiento de la digestión de pepsina. Tomamos una muestra cruda y ahí hacemos el análisis de nitrógeno fibra también en la muestra cruda. Y después de los resultados los comparamos. Es un estudio relativamente simple, pero de extrema, de suma importancia. ¿Eh? Esta es la digestibilidad en pepsina. Y la digestibilidad in vitro es un tipo de digestibilidad para ruminantes, para vacas, porque acá utilizamos el rumen del animal que puede ser colectado con el animal ya muerto o entonces del animal in vivo, y ahí metemos dentro de las botellas donde se quedarán en agitación también y a una temperatura del cuerpo del animal con las muestras de alimentos, y después analizamos cuánto también el antes y después de nitrógeno, principalmente y otros análisis para saber cómo estaba el alimento antes y cómo estaba después. ¿Sí? Bueno, y por fin, pero no menos importante, los equipos para humedad. Humedad es importantísima porque por alimentos muy húmedos se puede proliferar fácilmente microorganismos. Y si el alimento tiene una proporción correcta, es muy bien acepto para su ingestión. Imagina si un alimento es muy seco, el animal no consigue comer, tampoco nosotros no conseguimos comer un alimento muy seco, por eso no se puede tener ni mucha y ni poca humedad. Para hacer el análisis de humedad, claro, estufas o hornos, como son conocidos en otros países, preferencialmente con circulación y renovación de aire. Acá tenemos dos ejemplos de estufas que tienen esta capacidad. Son estufas que tienen la capacidad de expulsar la humedad de dentro de ellas. Entonces, son las más indicadas siempre para un análisis de humedad. Bueno, estoy arriba de tiempo. Creo que es esto que tenía para pasar a ustedes. Y agradezco por la paciencia, por la atención que dispensaron acá para mi persona. Y ahora me quedo a la disposición para las preguntas. Jimena, por favor. Listo, no, muchísimas gracias por la presentación. Ahorita entonces abrimos ya los canales de chat y de preguntas y respuestas para que las personas empiecen a hacernos las preguntas que tengan y Valmir pues se encargará de darle respuesta. En estos momentos nos llega un comentario de María Elena que te manda pues felicitaciones por la conferencia. Muchísimas gracias. Yo vi la pregunta, fue muy rápido. Bueno, las preguntas para que podamos visualizarlas nos las dirigen por favor a los panelistas porque algunas veces les llegan directamente a Valmiro, a mí, no se pueden visualizar muy bien. Moisés Mata nos dice también que excelente presentación. Bueno, ¿Dónde está? Noelia Bedoya nos hace la siguiente pregunta. Nos dice que si quiero analizar la cantidad de metales pesados en suelos que nunca antes han sido estudiados, me recomienda utilizar ICP, MS o ICP OS. Muchísimas gracias, Noelia, por la pregunta. Bueno, depende mucho de la cantidad de metales pesados, de la concentración. Metales pesados, claro, siempre estamos esperando que esté en bajísimas cantidades, pero un SPOS ya es suficiente, o entonces hasta un absorción atómica armado con un horno de grafite también ya es suficiente para hacer los análisis de ICP, disculpe, de metales pesados en grados normalmente encontrados en suelos, en grados de contaminación.
Un SPMS es más indicado para realmente trazas, o sea, cantidad abajo de PPT, partes por trillones. Un SPOS o un orden de grafite con una observación atómica se presta muy bien a un análisis en partes por billones, o sea, un grado un poco más alto. Ahí va a depender realmente de la, de la concentración de los parámetros que quieres analizar. Yo vi acá una pregunta también de Richard Cross. ¿Disponen de equipos para analizar microelementos, trazas del suelo? Sí, pero ahí necesitamos consultar si podemos exportar esos tipos de equipos para Colombia o otro país. Entonces, tenemos sí, pero hay que consultarnos primeramente. ¿Eh? Listo, aquí nos Ah, llega otra que nos dice, favor indicar de metales pesados en suelos y alimentos. ¿Dónde? Aquí. Tengas el mismo aceptado la explicación del costo. Un resultado de Randy Rover Ferrari. La explicación. La última pregunta que tengo acá, el último comentario es de Sebastián Rodríguez. Sí, es que Que algunas te fue, las dirigen a ti y otras me las dirigen a mí, entonces por eso no nos van a aparecer las mismas preguntas. Si quieres, perfecto. respondes esa que te llegó a ti ahí y después pasamos a las que me están llegando a mí. Esa fue el último comentario. ¿Cuál es el otro que tiene ahí? Listo, porque aquí Moisés nos pregunta que qué tan importante es el silicio en el cultivo de las plantas. Bueno, el silicio es importante porque hace parte de la arena. Entonces es uno de los constituyentes principales del suelo. Y cuando un suelo tiene mucho silicio, consecuentemente tiene mucha arena. Desafortunadamente no soy experto en el análisis de silicio, pero la sílica, el silicio, indica que tiene un suelo de, con una granulometría más para arena y ahí no se tiene pues se puede considerar un suelo más pobre o un suelo de características de desierto. Entonces, es un suelo que no es fácil de desarrollar cualquier tipo de planta. ¿Okay? Listo, gracias, Valmir. Te había mencionado pues otra pregunta que nos había llegado, dice que favor indicar sobre los análisis de metales pesados en suelos. Y análisis pesados en alimentos, ahí es de suma importancia siempre porque metales pesados son cumulativos, entonces no se disipan en la cadena alimentar. Los análisis de metales pesados normalmente se hacen con ICP, ICP-MS o ICP-OS, y ahí depende nuevamente de la concentración de los analitos de los metales que se espera. Si esperamos concentraciones alrededor de ppb, partes por billones, ahí podemos usar un ICP-OS o una absorción atómica nuevamente con un horno de grafite. Si necesitamos analizar trazas, que ahí en el caso es más voltado para la industria farmacéutica, ahí sí un SPMS con espectrómetro de masas, y ahí conseguimos analizar a la proporción de PPT, parte por trillones. Pero siempre es importante mantener el alimento seguro y por eso esos equipos son tan importantes. Listo, Jesús nos pregunta que cómo se puede controlar la acidez en el suelo de un cultivo de café. Disculpe, controlar. Repita, por favor. ¿Cómo se puede controlar la acidez en el suelo de un cultivo de café? Sí, la acidez se hace normalmente con análisis de pH. ¿Sí? Claro que muchas personas confunden acidez con pH,
pH es la escala de pHímetro que va de 0 hasta 14. Es un indicativo si el suelo o si cualquier cosa que está analizando está con acidez o con basicidad. Pero las unidades de acidez son en másicas, o sea, gramos por mililitro, gramos por kilo, ¿sí? Y ahí se tiene la diferencia entre acidez y pH. Se puede analizar el pH y se consigue la acidez. Y acidez directamente se hace una disolución del suelo y hacemos una titulación con una base, claro. Pero se puede también hacer con tituladores automáticos y ahí dependen mucho del presupuesto del laboratorio o de la persona. Pero tenemos también equipos para hacer ese tipo de análisis y ahí claro que podemos ayudar a armar ese tipo de análisis para ustedes. Una pregunta llegó Perfecto. acá. Está Elías Escobedo, pregunta Escobedo Pacheco. ¿Hasta qué punto el agua que contiene metales pesados puede ser absorbido por los alimentos? Muy buena pregunta. El agua el agua es conocida como el solvente universal. Entonces, el agua va a entrar en cualquier proceso vital de cualquier tipo de ser vivo, sea una planta o sea un animal. Ella siempre será absorbida, ¿sí? Y si tiene metales pesados, será como llamamos un cargador de metales pesados para dentro del cuerpo. Entonces, la pregunta no sería hasta qué punto el agua que contiene metales pesados es absorbido, sería hasta qué punto los metales pesados que están en el agua son absorbidos por el cuerpo. Bueno, desafortunadamente no hay límite. El límite es la muerte. En cuanto el ser vivo está vivo, está absorbiendo, pero como la dosis letal de los metales pesados es baja, entonces el individuo, sea una planta o sea un animal, va a seguramente morir antes de atingir ese límite. Listo. No sé si tú ahí ves una pregunta respecto al método Goldfish, si te llegó a ti. No llegó. El alimento se podría. No, llegó otra Listo. pregunta. Heidi Bueno, Chávez, porque puede si hablar, quieres, por favor. no, no, tranquilo, si quieres le das respuesta a Heidi y después te hago esta pregunta que nos llega aquí. Sí, pregunta, sí, tranquilo. En Heidi Chávez, en la de alimentos, se podría medir propiedad de la miel, ¿sí? Seguramente. Viscosidad, nitrógeno, proteína, grasa también. No hay problema con todo eso. Cada tipo de muestras hay un protocolo propio. Por ejemplo, muchas personas me preguntan, mira, ¿puedo analizar grasa en agua? Siendo que la técnica me dice que tengo que tener muestras sólidas para analizar la grasa. Sí, es posible, claro. Y en los protocolos del libro de métodos oficial, de Standard Methods, hay un parágrafo allá hablando solamente de cómo hacer la transferencia de la grasa del agua para una fase sólida. Entonces, todo depende del protocolo que tiene. Por favor, Jimena. Listo, no, me dicen que ya te dirigieron la pregunta a ti, que es respecto Sí. a las ventajas del método Goldfish. ¿Qué ventajas presenta el método de Goldfish respecto al Kildare? No vamos a confundir. Método de Kildare es un método para análisis de nitrógeno y, consecuentemente, proteínas. Método de Goldfish es un método de análisis de grasas. Son dos parámetros distintos. Entonces, comparar uno con otro no es no nos sirve de nada. Goldfish se compara a Soxhlet. Ese sí es el método de análisis de grasa más conocido, Soxhlet. Y son muchas las ventajas.
un equipo más, el metro es más rápido, es más seguro, también es más eficiente, consigue analizar más pruebas con menos gasto de energía, menos gasto de reactivos. Hay una gran ventaja arriba del software. Pero QDAP es análisis de nitrógeno, entonces son diferentes, no se comparan. Listo. Heidi nos hace una segunda pregunta, que si le puede recordar el nombre de la máquina específica para esa medición, la que hablabas del tema de medir las propiedades de la miel. De la miel. Bueno, depende del parámetro que quieres analizar. Por ejemplo, si vamos a analizar nitrógeno, ahí se utiliza el método de Kilder, que son los bloques digestores y los destiladores. Si quieres analizar la grasa, también se puede analizar por socket o, claro, por Goldfish. Y si quieres analizar la viscosidad, ahí son los viscosímetros. Depende de qué se quiere analizar. También es posible analizar otros parámetros, claro, potasio, fósforo, otros minerales, y ahí depende del protocolo. El protocolo es que va a gobernar mi decisión. Necesito analizar potasio en miel, entonces necesito de un protocolo para potasio en miel. El protocolo está acá en mi mano y me dice el protocolo que tengo que tener un espectrofotómetro en manos para hacer ese análisis. Claro, el protocolo que va a me decir qué necesito tener para hacer ese análisis, pero primeramente necesito saber lo que analizar. Nitrógeno, proteína, grasa, fósforo, ahí depende. Cada parámetro tiene su propio protocolo. Valmir, ¿y cómo debe saber un productor qué protocolo seguir? O sea, ¿quién debería buscar para poder identificar eso? Hay muchos libros de métodos y protocolos que tienen protocolos oficiales para cada área de conocimiento. Por ejemplo, para alimentos y fertilizantes, lo más famoso, lo más respetado del mundo todo es AOAC, y ese son 3 libros llenos de protocolos para casi todos los tipos de muestras. Para aguas y efluentes, por ejemplo, análisis ambientales, lo más conocido es el Standard Methods for Standard Methods for Water and Wastewater. Entonces, ese es un protocolo con análisis, un libro de protocolos específico para el área de efluentes. Entonces, cada área va a tener que buscar protocolos adecuados para sus necesidades, para sus tipos de muestras. Para suelos, cada país tiene un libro específico porque ahí entramos en una área extremadamente compleja, por increíble que parezca. Suelos, cada país tiene su propio tipo de suelos. Por ejemplo, en Brasil, que es un país extremadamente grande, tenemos varios tipos de suelo, desde sur hasta norte, y en cada tipo de clima tiene un suelo que se desarrolló de una forma diferente, con componentes diferentes, con componentes distintos. Entonces, cada región tiene su propio libro de métodos allá en Brasil. Creo que puede pasar algo parecido en otros países como Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Y ahí depende mucho claro, de la área de la región y de quién desarrolló el libro de protocolos. Para fertilizantes, por ejemplo, AOCS también es muy utilizada. En fin, hay libros y libros que tienen protocolos adecuados para cada tipo de muestra. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no sé si te ha llegado alguna otra pregunta a ti, pues a mí no me ha llegado ninguna. Me dicen aquí desde la administración que tampoco ven más preguntas. No, a mí no ha llegado más nada. De Elías Escobedo me agradece. Muchas gracias también a usted, Elías, por la participación. Listo, Carolina nos dice que muchas gracias y que fue muy clara la explicación. Bueno, Llegó a una otra de Noelia. sí. Acá. Noelia, si yo identifico que el suelo tiene un alto nivel de contaminaciones por metales pesados o pesticidas, ¿qué acciones puedo tomar para revertir esta situación? ¿Y
¿cuánto tiempo tomaría esto? Bueno, metales pesados es un tema extremadamente difícil de tomar decisiones. En pesticidas, esto es un tema un poquito más sencillo porque los pesticidas tienen un tiempo de vida útil, no sé cómo decir eso en español, pero un tiempo de degradación, una vida de degradación. Cuando se aplique pesticida, hay que aguardar un tiempo para que el pesticida se volatilice o se descompone. Entonces, para pesticidas, esa es la acción más fácil, es aguardar el tiempo mínimo de la vida del pesticida en el suelo. Metales pesados es complicadísimo, porque ahí tiene que hacer una total descontaminación del suelo, porque los metales pesados se acumulan en el suelo, se acumulan en cualquier tipo de substrato. Ellos no son fáciles de volatilizar, no son fáciles de se descomponer, y ahí entonces pueden se quedar como por años en la matriz que están contaminando. Entonces, hay técnicas específicas para hacer el tratamiento de los metales pesados y desafortunadamente no es nada barato. Es un tema realmente complicado de tratar. Pesticidas sí es más fácil. Si identifica que está con exceso de pesticidas, se acerca al área y deja el área aislada para que se aguarde el tiempo de vida útil del pesticida. Listo. Valmir, muchísimas gracias entonces por las respuestas y por tu conferencia. Creo que aquí no vemos en ninguna parte tu contacto. Tú no lo podrías dejar aquí en el chat, el correo electrónico, lo puedes escribir ahí. Para las personas que no alcanzamos a darle respuesta, que vi que acabó de ingresar otra pregunta, o que tengan cualquier duda, pues le pueden escribir al correo electrónico a Valmir y él les estará dando respuesta. Sí, De claro, con nuevo, gusto. pues muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la interacción, por estar siempre conectados con Expo Agrofuturo Digital. Valmir, te hablo en el micrófono para que pues des un mensaje final. Yo tengo solamente agradecer a la oportunidad. Me gustó mucho participar. Me encanta participar de eventos como este y compartir conocimiento y también, claro, aprender. Siempre tengo algo a aprender con estas conferencias, con estos eventos. Me quedo extremadamente agradecido a todos, a Jimena, a Carlos, todos que me invitaron y a todos los participantes acá que tuvieron paciencia para me escuchar hablando por 40 minutos. Listo, no, muchísimas gracias a ti, también a Casalab, que es la empresa que se vincula hoy a traernos esta charla. Recuerden seguir muy conectados con Expo Agrofuturo Digital. El próximo jueves a esta misma hora, a las 4 de la tarde, vamos a tener otro AgroTalk sobre el tema de Palma, dictado por Fede Palma. Estaremos entonces a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web comunicándoles la agenda y el link de inscripción. Además, recuerden que a través de expoagrofuturo.com, en el botón de AgroTalks, ahí pueden ingresar y revivir las charlas que hemos realizado durante estos 2 últimos meses. Y los invito a vincular a Expo Agrofuturo Digital, que la vamos a tener del 19 al 20 de agosto, donde vamos a tener el Foro Internacional Ganadero, el Congreso Internacional Agropecuario, la rueda de negocios, la rueda de crédito, los centros de soluciones y una tienda virtual donde van a poder conectar directamente con todos los expositores que hacían de manera física. Aquí lo vamos a hacer de manera digital. De nuevo, muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde. Yes.